Mis queridos alumnos de sexto grado de primaria, ¿cómo están? Un cordial saludo de mi parte. Vamos a continuar con las clases virtuales de geometría. El tema de hoy día es, el tema de hoy día es suplementos y complementos de un ángulo. Ya vamos a trabajar entonces, mira, este ya ustedes ya lo vieron. Vamos a recordar sobre este tema, ya vamos a recordar. Recordemos que cuando hablamos de complemento estamos hablando de que si tengo un ángulo de 40 grados, entonces su complemento va a ser, ¿cuánto le falta a 40 para poder llegar a 90 grados? Que vendría a ser 50, ¿no? Eso viene a ser el complemento, lo que le falta a un ángulo para llegar a ¿cuánto? A medir 90. Su complemento de él vendría a ser el de acá, porque si a él le sumamos el de aquí me daría 90 grados. Eso es este de acá, por eso la suma de dos ángulos agudos, obviamente, porque si no, no cumple la relación. Recordando que agudos, ¿cómo es? Menores que 90 grados, ¿no es cierto? Entonces la suma de los dos ángulos debe darme 90 grados. Esos vendrían a ser complementos entre sí. A ver, vamos a aquí trabajar lo que es ejemplitos. Ya algunos ejemplitos. Mira, observa por acá. Ya está. Por ejemplo, vamos a trabajar, en lugar de poner complementos, toda la palabra completa, vamos a trabajar solamente con la letra C. El complemento D puede ser de 75. El complemento de 75 grados vendría a ser, ¿cuánto le falta a 75 para llegar a cuánto? A 90 grados. Entonces, ¿cómo puedes encontrar? Estoy recordando, tienes que hacer 90 menos 75. 5, ¿no es cierto? Prestamos 1, acá vendría a ser 5, se convierte en 8, vendría a ser 15 grados. Ese resultado viene a ser 15. Profesor, usted ha hecho la resta, pero acá está la suma. Por eso, bien puedes usar la suma o la resta, ¿no? En la teoría te estoy mandando con la resta, ¿ya? Pero acá yo voy a hacer con la suma para que tengan los dos métodos cómo se hace. Por ejemplo, la suma, ¿cómo es? Simplemente a 75, ¿cuánto le falta para llegar a 90? 15. Eso viene a ser su complemento. El complemento de 75 viene a ser 15. ¿Está bien? Porque la suma de 75 más 15 me da 90 grados. Ahí ya, profesor. A ver, otro profesor. El complemento de 50 grados, ¿cuál viene a ser? A ver, ¿cuánto le falta a 50 para poder llegar a 90? Profesor, le falta 40 grados. Eso viene a ser el complemento de 50. ¿Cuánto viene a ser el complemento de un grado, profesor? El complemento de un grado es igual a ¿cuánto? 70. ¿Cómo que 70? 89 grados, ¿no es cierto? Porque si sumas te da 90. Si te das cuenta, hasta ahora él es agudo, 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 agudo y agudo. La suma de dos ángulos agudos te va a dar 90. ¿Qué más, profesor? Un complemento más, el complemento de 2 grados, ¿cuánto viene a ser? Eso vendría a ser el complemento de 88 grados. ¿Podría existir el complemento, por ejemplo, de 150 grados? No, porque no habría un ángulo que agregado 150 grados más otro ángulo que te dé, por ejemplo, el 90 grados. Y algunos por ahí, profesor, sí hay. Usted le puede poner un negativo. No hay ángulo negativo en medidas. Ya en trigonometría pueden trabajar en, digamos, un ángulo negativo, pero en el sentido, ¿en qué sentido se mueve? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? No hay un ángulo negativo. O sea, un ángulo tú me puedes decir que vale menos 20. No existe. Simplemente que está girando en sentido horario o en sentido antihorario. Nada más significa el signo si es que observas en algún momento. ¿Por qué acá hay un signo menos? Es que el ángulo es todo, no es el ángulo, no es 20, sino es ángulo todo. El resultado de todo debe salir de un número positivo, ¿está bien? Entonces, no va a haber un complemento de mayor de 90, ¿ya? O sea, 91. Si fuera complemento de 91, no va a haber eso, ese ángulo, ese complemento, ¿está bien? Ahora vamos a trabajar también con el complemento, pero ya en ángulos, en figuras, digamos, en este tipo de, ¿no?, figuras. Observa por acá.
Si me están trabajando que la suma de los dos vale 90, quiere decir que la suma de este ángulo de aquí más el ángulo de acá debe darme 90 grados, ¿cierto? Acá, o sea, me están hablando que 2 alfa menos 20 más alfa más 20. Este más de acá voy a colocar con signo, mejor dicho, con color rojo, para que sepas que este ángulo vino de acá y el de acá vino de este lugar. Eso vendría a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Cierto? A 90 grados. Recuerda que los ángulos te pueden salir fracción decimal. Así que no esperes que solo te salga un número entero. ¿Ah? Siempre estás esperando. Si no te sale un número entero ya estás preocupado. ¿Ya? Observa acá. Tengo 2 alfa más alfa vendría a ser 3 alfa. Menos 20 más 20 signos, ¿no? Estos son números opuestos, ¿no? Siempre los dos números opuestos siempre te va a dar 0. Eso quiere decir que se van a cancelar. No, en otras palabras, lo que sucede es esto de acá. El de acá se va con el de acá porque ambos que te dan. Si tú sumas o no haces la operación, te va a salir ¿qué cosa? 0. Y 0 se cancela. Entonces me estaría saliendo 3 alfa es igual a 90. ¿Y cuánto viene a ser alfa entonces? Alfa viene a ser, pasa dividiendo, vendría a ser 30 grados. Como alfa es 30, vamos a colocar 30 nada más, ¿ya? Porque acá, ya, 30 grados. Ya, 30 grados. Pero acá, escúchame. Ese alfa que me salió, tengo que reemplazar en estas expresiones. Y de luego de encontrar el complemento. Porque lo que me están preguntando es hallar el complemento del ángulo. ¿Qué cosa? Hallar el complemento del ángulo COB. COB. O sea, debo encontrar el complemento de él. O sea, ¿cuánto le falta a él para llegar a qué cosa? A ser 90. Y lo que le falta va a ser esto aquí. Nos están preguntando por este ángulo prácticamente. Entonces, como nosotros ya sabemos que alfa vale 30, entonces, como nos están preguntando acá por el complemento, que yo pondría así, ¿complemento de quién? Me están preguntando por el complemento de 2 alfa menos 20. Y el complemento de él es lo que le falta. ¿Y quién es lo que le falta? Lo que le falta es esto de aquí. Alfa más 20. Pero como nosotros ya hemos encontrado alfa, vendría a ser 30, ¿no es cierto? Aquí 30 más 20 vendría a ser ¿cuánto? 50. Estamos hablando de que el complemento de ese ángulo va a ser 50. Acá colocamos, por lo tanto, complemento de 2 alfa menos 20 es igual a ¿cuánto? A 50. ¿Y qué ángulo será el de acá? El ángulo de aquí, ¿cuánto debe ser? 40, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 40 más 50 debe darte 90. Si quieres comprobar, pues solamente reemplazas, vale 30. 30 por 2 sería 60. 60 menos 20, 40. El complemento de 40 es 50. Ya nos salió. Entonces esto vendría a ser ya la respuesta. ¿Está bien? Esto viene a ser ya la respuesta. Vamos a trabajar ahora con lo que es con el suplemento. En el complemento tenemos que llegar como tope máximo la suma de los dos ángulos 90. Ahora en el suplemento crece un poco más y dice el complemento, mejor dicho el suplemento. En el suplemento la suma de los dos ángulos debe ser 180 grados. ¿Ya? Tampoco debe pasarse de 180 porque si no ya no sería. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplitos. Vamos a usar ese de suplemento, por ejemplo el suplemento de 10 grados. ¿Cuál sería el suplemento de 10 grados? Lo que le falta para hacer ¿cuánto? 180 grados. ¿Y cuánto es eso? 170 grados. Si yo sumo ellos dos, 10 más 170, 10 más 170 me va a dar justo 180. Entonces, el suplemento solamente es que ambos ángulos sumen 180. El suplemento de 160 grados a 160, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 20 grados, porque la suma de los dos me da 180. ¿Está bien? Si podemos acá, por ejemplo, el suplemento, a ver, digamos de 2, ¿ya? El suplemento de 2 grados. ¿Cuánto viene a ser el suplemento de 2 grados? El suplemento de 2 grados viene a ser lo que le falta para 180, vendría a ser 178 grados. ¿Ya ven? Y por último vamos a colocar el suplemento del suplemento
de algo 50. Listo. El suplemento del suplemento de 50. Aquí tú vas a trabajar solamente así, mira. El suplemento de 50, ¿cuánto es? Para llegar a 150, mejor 180, ¿cuánto le falta? Para llegar a 180, ¿cuánto le falta? 130, ¿no es cierto? Sería entonces el suplemento de 130. ¿Cuál será el suplemento de 130? 50. Y eso vendría a ser 50, ¿no es cierto? Profesor, no entendí esa partecita, no entendí. Usted hizo solamente un ejemplito y por lo tanto no entendí. Muy bien, de repente te explico acá un poquito más, o mejor ahorita te explico cómo he hecho. Suplemento del suplemento de 50 gramos. ¿Está bien? Acá, ¿cuánto sale eso? Lo que vas a hacer tú es primero agarrar los dos primeros de acá, ellos dos. Y el otro ese vas a bajar y vas a decir, el suplemento de 50 y 130 grados, ¿cierto? Muy bien, en lugar de todo el verde es esto de aquí. Pero el suplemento de 130 vendría a ser 50, porque 130 más 50 sería 180. Por eso sale 50, ¿está bien? Si son varios, y acá habría otro suplemento más, y acá habría otro suplemento, y acá habría, entonces, 1, 2, 3 suplementos tendrían que bajar. Luego nuevamente harías acá, y bajarían ellos dos, el suplemento del suplemento de 50. Luego haría estos dos, el suplemento de 50, ¿cuánto es? El suplemento 130, profesor. ¿Y el suplemento de 130 cuánto es? 50. Entonces tú tendrías que bajar, ¿no? Agarras primero lo adentro, desarrollas y bajas los demás y así vas haciendo una cadenita, ¿ya? Vamos a trabajar un problemita, un ejercicio que está ahí. Mira, si hablamos de suplementos, estamos hablando de que la suma de los dos ángulos es 180. Por eso acá hay dos ángulos, que la suma de ellos dos, ¿a qué debe ser igual? A 180, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a colocar entonces, a ver, según mi propiedad, entonces sabemos que 2x más 10 va a ser, acá, espera un rato, más, ahí está, sumando el más el otro sería 3x más 30. Eso sería la suma de los dos, ¿a qué es igual? A 180 grados, ¿no es cierto? 180 grados. Ya está. Desarrollando la ecuación tengo acá ya 5x, sumando sería 40. Eso vendría a ser igual a 180 grados. 5x va a ser igual a ¿cuánto? A ver. Pasamos al otro lado, restando el 40, vendría a ser, acá es 0. Vendría a ser 140 grados, ¿no es cierto? Ahora, el x se queda solito y sería 140 entre 5, sale 28, ¿cierto? Ya, si vamos acá 28 estoy diciendo, y si no sale no hay problema. A ver, acá cuánto sería por 2, 2 por 5 vendría a ser 10 sobre 4 bajo 0, 8 por 5, 40, está bien, 28, sale 28, ya te acabé, entonces ya me voy. No, eso no es mi pregunta. A mí no me están preguntando por el valor de x. A mí me están preguntando determinar el suplemento. Mira, observa acá, me están preguntando el suplemento de quién. El suplemento de 3x más 30. Eso me están preguntando. Recuerda que pero el suplemento de un ángulo sería su otro, lo que le falta para hacer todo 180. Entonces en realidad me están preguntando por él. ¿Cuánto vale ese pedacito? 2x más 10. Pero como yo ya tengo que x vale ¿cuánto? 28, tendría que reemplazar 2 por ¿cuánto? 2 por 28. Y eso le voy a sumar más 10. Tú sabes muy bien que 2 por 28 es 56. 56 más 10, 66. La respuesta sería 66. Pero vamos a observar por acá si se llega a ver. ¿Ya está bien? Entonces ya eso es lo que me estaban preguntando en realidad, ¿ya? Esta parte de aquí. Eso sería la respuesta. ¿Está bien? Repito, acá he reemplazado el valor de x, acá en lugar de x he puesto 28, he multiplicado 2 por 8, 16, llevaba 1, 2 por 2, 4, más 1 que llevé sería 5, 56. 56 le sumo 10, sería 66. Eso viene a ser el complemento y esto se convierte en un ángulo.
Ya está. Acá tenemos para desarrollar afianzando mis aprendizajes, que vendría a ser la parte de la actividad o la tarea que siempre te dejamos a ti, pero por semana de exámenes yo lo voy a desarrollar con tu apoyo. ¿Está bien? O sea, tú ya no vas a hacer tarea por esta semana, descansa. No, ¿cuál descansa? Tienes que estudiar para tus exámenes que tienes, que te quedan todavía. Hoy día justo tienes tu examen de geometría, tienes, ¿no es cierto? Muy bien. Está sencillísimo, seguramente vas a acabar en 10 minutos, ¿ya? Reto, por favor, en el examen de geometría terminar en 10 minutos. Reto, no te estoy diciendo que en 10 minutos va a terminar tu examen, tienes 40 minutos para desarrollar. Vamos, observa por acá. Si tú has atendido mis clases, vas a poder contestar. Observa aquí que tenemos el suplemento de 120. Este tema no viene. El suplemento de 120, ¿cuánto vendría a ser? Vamos a colocar al costadito. El suplemento de 120 es lo que le falta para 180, vendría a ser 60 grados. El complemento de 80 vendría a ser 10, porque 80 más 10 vale 90 grados. El suplemento del complemento, profesor, eso ya no entiendo. Acá vamos a calcular el complemento del suplemento de 177, que vendría a ser, primero trabájalo adentro, bajas el complemento, sería el suplemento de 177. ¿Cuánto le falta para 180? Le falta 3, ¿no es cierto? Porque 3 más 7 es 0, lleve 1, sería 8, 180. Ya está entonces. Pero ese 180 lo vas a colocar aquí, pues no, esto de acá solamente que había sumado, ¿cierto? ¿Quién vendría a ser el complemento de acá? Vendría a ser el suplemento, ¿cierto? De 3. ¿Y cuál es el complemento de 3? El complemento de 3 vendría a ser ¿cuánto? 87, porque eso es lo que le falta para llegar a ¿cuánto? A 90, ¿no es cierto? Buscamos entonces 87, por ahí debe estar 87. Vamos a relacionar con los que hay, por favor. 60, ¿dónde está? Por aquí nomás está 60. ¿Y 10 dónde está? Acá abajo también está. 87, ¿o no? Sí, está arriba. Ya está. Y solamente nos quedan 2 nada más. Mira, tú tendrías que hacer, profesor, es demasiado de eso. Todo eso voy a hacer, sí. Tienes que trabajar, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué usted no ha hecho entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá van 3, 4, 5, 6. Y de 137. Entonces tú primero vas a trabajar con él, ¿ya? Entonces su resultado de él te va a salir digamos, un ángulo, ¿ya? Y ese resultado que va a salir bajo lo demás, ¿eh? S, y el último S, ¿no? Porque son 5. Y su resultado, ¿cómo vas a encontrar? Simplemente haciendo la diferencia, si quieres, como está en la teoría está 180 menos 137, así está, ¿ya? Pues tú la resta lo haces de esta manera nada más, sería 3. ¿Cuánto vendría a ser acá? Esto se convierte en 3, sería 4, ¿sí o no? 43. Entonces acá vendría a ser, en lugar de eso, 43. Ahora nuevamente agarras esto de aquí, sería el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de esto, el mismo de acá, 137, ¿sale? Y ahora desde ellos dos bajarías otro S, otro S, otro S, y eso va a ser 43. Y ahora ellos dos, el suplemento de esto de acá vendría a ser SS, y así, ¿no? Vas continuando y vas a llegar a un resultado que prácticamente va a ser el mismo. O sea, ¿qué te digo? Tú eso, con algunos ejercicios tú mismo te pones cuando ya te terminen tus exámenes por ahí, ya repasas, o de repente ya los exámenes son muy sencillos, entonces tú como relajándote ahí vas a trabajar. Relajarme, profe, eso me estresa, entonces tú cuando vas a desarrollar eso te va a salir lo mismo, 137, que sería el de acá, ¿ya? ¿Y sabes dónde está el truco? Está esto de aquí por acá. ¿Pero por qué no lo ha desarrollado? El truco está en esto, mira. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, si son pares, o sea, las cantidades de letras son pares, te va a salir lo mismo. 1, 2, 3, 4, ya te sale lo mismo. Mira, por ejemplo, acá, mira. 1, 2, el número 2 es par, te salió 50. Entonces, con algo pequeñito puedes hacer si quieres. Mira, por ejemplo, con 12. 12, 40. ¿Ya cuánto sería? El complemento de 40, ¿cuánto es? 50, ¿cierto? Y el complemento de 50, ¿cuánto es? 40. No te digo, sale lo mismo, ¿ves? 40, pero cuando son pares. ¿Y qué sucede cuando son impares? Por ejemplo, el complemento de 40. ¿Cuánto saldría? 50. Esa sería la respuesta final. ¿Por qué? El complemento de 40, hasta acá, ¿cuánto viene a ser el complemento de 40? ¿No es cierto? Porque ya lo hemos hecho. Pero el complemento de 40, ¿cuánto es? 50, 50, ¿ves? Entonces, cuando son impares las letras, te sale, ¿cómo se llama?
su complemento o su suplemento. Y si son pares, simplemente te sale el mismo ángulo que está ahí. Ya un poquito refuerza, ahí tendrá de repente algunos libros y puedes ir revisando para reforzar lo que te he mencionado, ¿ya? Si no, prácticamente lo que hemos hecho puedes hacer. Muy bien, mis queridos alumnos, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao.